eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir. Con la llegada del Padre José María, Portachuelo empieza un nuevo ciclo en su vida. Era una mañana del día de Cristo Rey de 1952. Después de 25 horas de viaje, llega a este pueblo ya conquistado por sus coterráneos españoles, este hombre de figura esbelta, de hablar distinto, con aires de conquistador. Desde nuestra fundación, el 8 de diciembre de 1770, se escribe la historia de este pueblo. Se trasluce en la región y la patria. Es historia y es identidad. Las órdenes del rey de España se cumplen a cabalidad. Los adulados del rey Carlos III sientan base y nace la denominada Castilla del Rey y el Jardín del Rey, como se mencionaba en ese entonces. Portachuelo aglutinó a los prósperos hacendados españoles que dieron vida y armonía con sus casas señoriales en torno a su iglesia, la Inmaculada Concepción. El padre José María Ruiz es hijo de José Ruiz e Irene Díaz, nacido en la región de Cantabria, San Sebastián, España, el 14 de julio de 1925, en el pueblecito de Os de Aviada. Es el quinto de 12 hijos, de los cuales son 2 sacerdotes y 2 religiosas adoratrices. Su hermano Jesús, que también es sacerdote, está en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, y que cada vez visita Portachuelo. El padre estudió humanidades con los hermanos lamenesianos y filosofía, teología y oratoria en Valladolid, Burgos. En 1951 se trasladó a la ciudad universitaria de Madrid, donde conoció al monseñor Averino Costas de la Catedral de Santa Cruz, quien junto a otros le hicieron la propuesta de venir a Bolivia. Para su traslado hasta nuestro país, lo hizo con recursos financiados por el propio presidente de España, el generalísimo Francisco Franco. El padre llega a Santa Cruz de la Sierra junto a 8 sacerdotes, después de navegar durante 18 días. En su viaje entonaban la canción Adiós, mi patria querida, que es la canción del emigrante, como presintiendo que abandonaba para siempre su tierra natal. El padre se consagra como sacerdote el 29 de junio de 1952, estableciéndose en Portachuelo, donde al principio y mientras se construía el templo, rezaba la misa en casa de la señora Rebeca Antelo. Aquí empieza un nuevo ciclo en la vida de Portachuelo, con la llegada del padre José María Ruiz Díaz. El padre encuentra a un pueblo tranquilo, a un pueblo sin progreso, a un pueblo dormido. Eso es lo que encuentra en Portachuelo. A la llegada del padre también, el país se encontraba convulsionado. He aquí un pequeño documento de lo que podemos tener de aquella época. De horror, días en que el pueblo cruceño sufrió los vejámenes más grandes de su historia. Esta es una de las manifestaciones del belicismo incaico contra la noble raza camba, que por culpa de haber nacido en tierras fructíferas y de ser emprendedores, causaron envidia a punto de avasallarla, cometiendo esta clase de crímenes latente en el recuerdo vivo de Terebinto. El belicismo altiplánico no es de hoy ni de principios del siglo XIX. Su actitud dominante ha sido siempre, no solo con hechos de barbarie, sino subyugándonos desde su cultura, haciéndolos creer en el dios Sol, Manco Cápac y Mamaullo,
la cantuta como flor nacional y la saya y el tinco como Carlos folclore. Valverde, que su corbata jamás ni nunca se la quitó. La primera labor que emprende el padre José María es la reconstrucción del templo de la Inmaculada Concepción, que se encontraba deteriorada y que la misa la realizaba en casas vecinas. Y a continuación, les presentamos otro documento sobre la vida de la iglesia y el trabajo realizado por el padre José María. Solo al poco tiempo de la edificación de la capilla viceparroquial de la Purísima Concepción, nos referimos a la de Motacú, se empezó a construir lo que sería la iglesia de material. Los últimos datos que arroja nuestra investigación es que se habría construido ya en 1771 el atrio de adobe y el techo de paloma. Siendo gobernador de Santa Cruz, don Andrés Mestre, se empieza a edificar el nuevo templo, con el gran apoyo de sus vivientes que aportaban cada vez más, como don Josep Félix de Sosa, don Gregorio Paz y doña Tomasa Vaca, que se registran en los libros de bautismo de la actual iglesia, aportando económicamente y con los ornamentos de la iglesia. Poco a poco, el altar mayor se lucía con estos detalles, revestidos de oro, con diferentes muestras de estos arreglos, elaborados por artesanos de la vieja Europa como de esta región. La construcción era de adobe y madera, trabajo que realizaba el carpintero de apellido Rojas. Se utilizaba el yeso para extraer la pintura, que lo hacía también un señor de apellido Rojas, y el escultor de santos de nombre Matías. En el año de 1785, ya la iglesia de la Inmaculada tenía una construcción de adobe techada de madera fina con tejas de paloma, 25 varas de largo por 12 de ancho. Entre los detalles de la iglesia está la compra de los portales tallados y el retablo de esta iglesia también tallados, hechos en Buenavista, adquiridos por el padre Mariano Andrade. Conociendo ya las dimensiones y la idea más concreta de la segunda parte de la iglesia, a esta se le añade la actual torre de estilo barroco, compuesta de arcos, volutas y muchos ribetes que caracterizan este arte llamado barroco, muy utilizado en Europa. Es de suponer que la fachada se construye con la torre al mismo tiempo, pero que sin embargo la torre tiene datos de su origen. La urgente necesidad de tener una iglesia moderna, acorde con la importancia que revestía en ese entonces Portachuelo, en lo que sus edificaciones habíanse multiplicados, con viviendas grandes de anchos portones, en la que el estilo colonial se enseñoreaba en toda la población, exigencia de la gran mayoría de españoles que moraban en ella, no menos tenía que ser la iglesia orgullo de cada pueblo. Es así que se valen del desprendimiento de 2 inmigrantes alemanes que a entera voluntad suya y sin cobrar un solo centavo, diseñan y dirigen la construcción de la Torre de la Inmaculada Concepción. Paso a paso, subiendo y bajando, don Leo Fley y don Juan Brun, sin variar un centímetro, le dan la forma de esta actual fachada de la iglesia, anotando casi a la punta de la torre el año que fue terminada, 1909, construida con cal y arena, puesto que el cemento no existía, por lo menos en esta región. Pocos años pasan y la iglesia tiene sus relojes a los 4 costados, marcando la hora exacta con sus manecillas, y las campanadas,
La campana chica, los cuartos de hora, y la grande marcan las horas. Dentro de la cúpula de la torre se mueven estos engranajes que cronometran exactamente los minutos. La cuerda hace subir las pesas cada 48 horas. Quienes hacen este mantenimiento desde su llegada es una familia, los Leaños. Primero don Facundo Leaño, tal vez el primer relojero de Portachuelo, luego su hijo don Gustavo y finalmente Pedro Leaño Ortiz, el nieto, que constantemente hace este trabajo. Quienes donaron este reloj fue la Junta Revolucionaria de 1920, señor don Pablo Roca, señor Felipe Leonor Rivera y el señor Ignacio Justiniano, que sustituían al prefecto en los embates políticos de aquellos tiempos. Los años seguían marcando la vida de Portachuelo, seguida de diferentes sacerdotes que por lo general estaban siempre de pasada, como el cura de Pereotó, célebre en la historia cruceña, don José Gregorio Algarañaz, dueño y señor de extensos territorios de la zona sur, con sus grandes propiedades llamada El Piñal, el cura Parada y el padre Rojas. A partir de esta parte viene un paso trascendental de la historia de Portachuelo, el padre José María Ruiz Díez. Llegado de su natal España y justamente al pueblo fundado por sus compatriotas, encuentra una iglesia plenamente en decadencia. Los cimientos partidos, la torre desportilladas, enredadas en bejucos, el vivocio enraizado en la torre, la madera deterioradas y, en fin, lo que es de suponer una iglesia en mal estado. Con ese dinamismo característico del padre José María, que llega en 1953, empieza a buscar la forma de darle el lustre que se merece el templo de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. Intenta organizar un comité pro templo, haciendo llegar la invitación a las autoridades, visitando a los más pudientes y buscando la forma de dar una solución al noble propósito. Portachuelo vivía en esos momentos la transformación política de lo que significó la reforma agraria, en la que el MNR, que estaba de gobierno, veía a este español con mucho recelo. Agrupados estos en el Comité de Obras Públicas, quienes se negaron a apoyar la empresa de este religioso extranjero. Un día de esos, en la pared de la iglesia aparecía un curioso cartel que decía Comité Pro Templo. En vista de la negativa de las autoridades de integrar el Comité Pro Templo, se ha determinado que este comité estará integrado de la siguiente manera: presidente José María Ruiz, vicepresidente José María Ruiz, secretario José María Ruiz, tesorero José María Ruiz, vocal 1 José María Ruiz y vocal 2 José María Ruiz. Firmado José María Ruiz, párroco de Portachuelo. Dicho letrero llamó la atención de la feligresía portachuleña, para algunos jocosa y para otros nada agradable, y es así que con esta agresividad recibe el apoyo de los pobladores, especialmente de los hacendados que proporcionaban algunas cabezas de ganado, otras sus fanegas de arroz, los más humildes con aves de corral y de hecho otros con aportes económicos. El trabajo no era fácil. Varios intentos de sostener el cimiento fracasaban. El nivel freático y los cepes que causaban profundas cuevas. Reforzados estos cimientos, empezaba a crecer la obra, con un albañil como don Pedro Guzmán, que fue traído desde Porongo por la experiencia que tenía en la construcción de la iglesia, acompañado de varios ayudantes. Poco tiempo después, otro talentoso albañil como don Antonio Medina se integraba a esta obra. Las viejas paredes caían al suelo y las nuevas resurgían imponentes. Los viejos horcones fueron a parar a Nueva Moca para el ingenio azucarero de esa zona, adquiridos por don Nico Velasco. Los horcones eran imponentes, estructura maciza, bien ordenada, mientras que los tejeros de aquella época, como don Miguel Antonio, Jesús y Ambrosio Méndez, trabajaban sin cesar para cubrir el nuevo techo en reemplazo del antiguo. De esta manera florece la nueva casa de la patrona, con todo su esplendor
el Templo de la Inmaculada Concepción. Al poco tiempo, hay que organizar otros aspectos importantes, que la voz se escuche a los cuatro vientos, con su amplificador moderno en sus tiempos, con la señal de lámparas, el Challenger y sus cuatro parlantes retumbaba a la hora de la misa para quienes no podían llegar a ella.